presentamos, somos de noveno semestre. Soy su servidora Cassandra Franco Ferreira y no sé si gustan presentarse ahora sí. Carlos. Carlos, pues. Yo soy Luciano, de noveno semestre de Psicología. Yo soy Marlon, de sexto semestre de Psicología. ¿Qué tal? Y un placer. Primero preguntarle su nombre, si pueden darme un nombre y un apellido, y su grado académico que tienen. Pues mi nombre es Iván Alejandro Caldera y actualmente estoy terminando la maestría en Ciencia del Comportamiento Alimentario. Pues básicamente eso, estoy estudiando en la UDG, en el ICANN, que es el Instituto de Investigación en Ciencia del Comportamiento Alimentario y Nutrición. Muy bien, en mi caso, mi nombre completo es Óscar Ulises Reynoso González. Soy licenciado en Psicología egresado de Cualtos. Estudié la maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en Psicología en la Universidad de Guadalajara también. Y en este sentido, hoy venimos principalmente por una razón, conocer un poco sobre emprendimiento. Investigando un poco, nos llegamos con ustedes por la organización que denominan como Hermos. ¿Cómo nace Hermos? Iván, te dejo el honor. Pues, ¿cómo nace a Hermos? A ver, yo creo que antes, para darles un poco de contexto, Aermus surge, me parece, en 2017 como tal. Antes de eso, yo ya colaboraba en algunos proyectos con el profesor Ulises, que también, al igual que ustedes, fue mi profesor en algunas asignaturas de la universidad. Y Ulises, yo, junto con otro compañero también psicólogo, pues fuimos los que daríamos a luz, por así decirlo, a Hermus, en el sentido de que nosotros le pusimos un nombre, pero en realidad nosotros ya colaborábamos, como les comento, de otras formas, incluso con otros pues, profesores, doctores de ahí de la universidad, y entre todos nosotros conformábamos un equipo en el que habíamos estado pues realizando investigación, y a partir de nuestra experiencia en la investigación es que empezamos a como vincularnos con la posibilidad de ofrecer algunos servicios ya como de manera particular, privada, y pues con el tiempo se fue dando tanto la constitución de la empresa como que pues se registrara y todo lo que conlleva el formalmente constituir una empresa, pues. Y en lo que estábamos investigando, Hermos lo que presenta es una gran gama de actividades, o que ofrece demasiadas cosas por hacer, cosas por ofrecer. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues no sé si tú quieres decir algo, Ulises. Bueno, yo así de primera a tu respuesta te diría que para mí no es como que sean tantas cosas en realidad. Como les comento, pues no somos únicamente yo y Ulises, hay otro montón de doctores que están involucrados. De hecho, actualmente yo ya no nada más son psicólogos, ya con nosotros hay abogados, hay una nutrióloga, incluso hemos ido colaborando con otros psicólogos, hay algunos especialistas en terapia, otros especialistas, pues por ejemplo Ulises, que está más en el área educativa, en el área de la investigación. Entonces, lo que investigaron, a lo mejor el contexto que pueden tener sobre los posibles servicios que ofertamos es a través de la página, pero digamos que en realidad la página de Facebook no es nuestro principal vínculo con lo que ha sido nuestros clientes a lo largo de pues estos años que ya llevamos funcionando. Y pues a lo mejor por ahí puede haber confusión en el que se dice ofrecen ese servicio. De hecho, algunos de los servicios que aparecen ahí ya ni siquiera los estamos ofertando como tal. Entonces, la respuesta a la pregunta sería como, pues que no, para mí no son tantos, y tendría que especificarte en cada una situación el por qué ofertamos este servicio y quién dentro de la empresa es en realidad quien lo oferta y con qué características. La estructura inicial, bueno, cuando estaban haciendo la organización, ¿ya tenían contemplado el agregar a más especialistas que no fueran necesariamente psicólogos?
o fue construyéndose conforme la marcha? Perdón. Más o menos como decía Iván, la constitución de Aermus fue después de ya un trabajo previo. Entonces ya había algunas actividades que habíamos tenido que realizar o enfrentar de alguna manera, o personas que habían caído con nosotros porque necesitaban algo y más o menos ubicaban que podríamos hacerlo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que podíamos formalizar una empresa como tal y ofrecer diferentes servicios. Y como decía Iván, pudimos detectar cuáles podíamos hacer e hicimos como una especie de cartera. Hacíamos como la metodología para resolver un problema, dígase estudio de egresados o estudios de mercado, cuestiones de ese estilo. Planeábamos de inicio a fin cuál era la estructura y ofrecíamos el servicio. Había personas dentro de nosotros que se especializaban en un área. Por ejemplo, nuestro compañero Diego es muy bueno en el área laboral. Entonces, él todos los servicios que tenían que ver con esa área, pues más o menos les agarraba el rumbo o la tutela. En el caso de Iván, que se estaba especializando en los trastornos de la conducta alimentaria, él iba a agarrar la parte clínica, junto con Patty, su actual esposa, que estudió nutrición y junto con él hicieron la maestría, pues iban a ofrecer un servicio conjunto sobre el tema. Y en mi caso, que era el área educativa de investigación, pues me encargaba más o menos de esa área. Pero no estábamos solos, porque siempre tuvimos, digamos, el apoyo, como dice Iván, de otros profesionales, dígase el doctor Juan Caldera, la doctora María del Rosario, el doctor Nacho, varios por ahí que se sumaban a esto, y también pues de otras disciplinas. Entonces íbamos sumando gente a la par que íbamos constituyendo, pero los tres iniciales son Iván, Diego y un servidor. Y en ese sentido que me están hablando y del cambio que se ha dado, en este momento, ¿cuál sería tu filosofía? Y se puede saber qué es lo que ofrecen actualmente. Pues mira, me gustaría agregar a este contexto que te estamos dando sobre como la formación de la empresa, es que pues la constitución como tal, el hecho de que hayamos incursionado en registrarnos, en empezar a ver todo lo que tenía que ver con los impuestos, con adquirir todas los permisos que se requieren para ofertar servicios al público. Por un lado tenía la motivación, digamos, sí, de nosotros de hacernos con un dinero. O sea, la realidad es que buscar trabajo, pues, algo en donde poder ejercer nuestra profesión y pues seguir desarrollándonos profesionalmente. También parte de la motivación fue el que nosotros ya estábamos involucrados colaborando con diferentes instituciones, tanto el gobierno municipal de aquí de Tepatitlán como la Universidad de Guadalajara, y muchas veces había ciertas limitaciones que teníamos como para hacer ciertos trabajos, porque se requería la figura de que fuéramos como, por ejemplo, yo pues no soy ni siquiera profesor, yo soy estudiante de la universidad todavía, necesitaba un aparecer de alguna forma para poder estar colaborando con estas instancias, pues como alguien que estaba registrado legalmente como alguien que podía ofertar sus servicios profesionales. Entonces, la filosofía, yo creo que gran parte de la filosofía que tenemos ha estado orientada por los mismos objetivos que perseguíamos desde antes, que es la investigación científica. No sé si Ulises quisiera agregar algo ahí, ustedes ya que la conocen como su profesor en esa área, pero pues parte de nuestra motivación siempre fue el poder entender cada vez más la realidad en la que habitamos. Nosotros, pues, bueno, al menos yo me considero psicólogo y como tal, pues, entiendo que parte de mi profesión tiene que ver con el estudio del comportamiento humano, y en ese camino, pues, he estado, como les digo, intentando subsanar el cómo dedicarme profesionalmente a eso, y pues por ahí la idea de habernos constituido como una empresa. Con el tiempo que hemos ido avanzando, evidentemente hemos trabajado todos estos conceptos de la misión, la visión y todo eso. Yo creo que lo que principalmente, además de la búsqueda de intentar aportar el entendimiento de nuestra realidad, de nuestra sociedad,
pues ha sido el trabajo colaborativo, es parte de la filosofía, diría yo, de nuestro grupo, de seguirse formando, el respaldo de todo lo que hacemos en las metodologías científicas y los aportes que tenemos, pues ya no nada más de la psicología, porque como les comento, pues se han ido incorporando hasta profesionistas de otras áreas. Y es bastante interesante, y en este campo de que mencionan que se ha extendido, se ha reducido el qué hacer de su organización, pues ahí me queda como un poco de duda, ¿no? O sea, ¿cómo se inició con el qué hacer? O sea, ¿qué era lo que realizaban a un principio y qué se modificó en el qué hacer del psicólogo? ¿Qué es lo que brindan? ¿Qué servicios o qué áreas de la psicología desarrollan en su organización? Al inicio y en la actualidad, que se ha modificado. Bien, pues siendo honesto con ustedes, sí hemos tenido algunos cambios fuertes en el sentido en el que hemos dado prioridad a la formación. Inicialmente, cuando estábamos comenzando, yo acababa de terminar la maestría, Iván y Diego estaban recién egresados, incluso en trámites. Entonces hablamos de consolidar la empresa, de consolidar los servicios, pero dimos prioridad a que nos formáramos, a que era necesario seguir cada quien con los posgrados. Entonces yo terminé ingresando al doctorado, Iván ingresó a su maestría, Diego también ingresó a su maestría, y tuvimos lapsos de intermitencia en la que tuvimos que priorizar nuestros estudios a la empresa. A la par ofrecíamos sí algunos servicios, pero tuvimos que abandonar algunos otros que nos requerían de más tiempo. Hubo, por ejemplo, una vez que requerían de un estudio de mercado era en Cancún, en la parte de la Ribera Maya, como para una especie de hotelera. Entonces nos ofrecían que fuéramos para allá, que estuviéramos haciendo como unas entrevistas, grupos focales a ciertas personas clave, pero pues nos dimos cuenta de que ese trabajo llevaba 2 meses y que sobrepasaba lo que podíamos hacer en este momento. Pues tuvimos que rechazarlo. Y así como ese hubo otros que, debido a que lo que manejamos en realidad es una metodología de trabajo, podemos aplicarla en distintas áreas. Incluso ahorita en este momento, Iván está metido en la parte de los ayuntamientos, porque es ya manejando una forma de trabajo como tal, puedes sumar a distintas áreas, aunque no seas del todo especialista. Es decir, no somos especialistas en políticas públicas, pero al conocer cierta forma de trabajo, puedes sumar en diferentes áreas. Entonces, Cassandra, en resumidas cuentas, sí se ha ido cambiando y hemos tenido que sacrificar mucho del avance de la empresa por nuestra formación profesional. Pero justo en este momento estamos ya cerrando ciclos. Justo Iván está a punto de terminar su tesis, Diego terminó hace 2 meses, yo terminé justo previo antes de la pandemia. Entonces estamos, como quien dice, retomando cosas que dejamos pendiente para continuar. Y bueno, entre los servicios que les puedo decir que ofertamos, así como actualmente, pues ahorita ya estamos recibiendo pacientes. Yo, junto con, como comentaba Ulises, mi esposa, que es nutrióloga y que también está terminando su maestría en la ciencia, en el estudio de ciencia del comportamiento alimentario, nosotros ya estamos ofreciendo psicoterapia. Bueno, pues no le diría psicoterapia como tal, pero estamos ofreciendo un servicio integral para la atención a diferentes problemáticas relacionadas con el comportamiento alimentario, como lo es la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Pero además estamos pues por ahí medio, bueno, no medio, pero involucrados en otra serie de proyectos en donde colaboramos, como les decía, hasta con el gobierno municipal, con otras instituciones, nosotros aportando en el área sobre todo de la estadística, de la recolección de información, de la generación de diagnósticos y ese tipo de actividades, que siempre ha sido, como les decía Ulises, parte del eje rector de todos los servicios que hemos dado. En realidad es el uso de las herramientas de evaluación psicodiagnóstica para diferentes cuestiones. Hemos generado
Pues hemos trabajado en algunos proyectos enfocados en evaluar cuestiones como, por ejemplo, la incidencia de ciertas problemáticas psicosociales en la población, como la ideación suicida, la depresión, la violencia en las escuelas, o en otras cosas como, por ejemplo, la participación ciudadana y demás. Entonces, nuestro aporte a todos esos proyectos que muchas veces ni siquiera es que nosotros los llevemos a cabo como tal o que nosotros estemos a cargo, sino como les decía, incluso a veces es como colaborando con otras instituciones, tanto públicas como privadas. Pues nosotros aportamos en esta parte de la metodología de la investigación, sobre todo, y la metodología de cómo se generen el acercamiento a la población a través de herramientas que pues me imagino que ustedes ya han desarrollado muy bien, que es pues, la entrevista, la generación de diferentes, la utilización de diferentes herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces, es decir, con lo que me han mencionado ambos, que prácticamente intervienen en todas las áreas de la psicología en la cual se les solicite, ya sea desde clínica, ya sea social, ya sea organizacional, educativa, etc. ¿Es correcto? ¿O existe un campo en el que se desarrollen más? ¿Existe un campo en el que no hayan entrado, que quede por explorar? ¿Tienen incluso la ambición de entrar a un nuevo campo? No lo sé. Pues sí, totalmente. Hay muchísimas áreas en las que se podría decir que, por ejemplo, si nos basamos en esta división clásica que incluso está ahí en la universidad, ¿no? De psicología educativa, psicología social, psicología organizacional, psicología clínica, pues evidentemente que hemos trabajado, se podría decir, en todas las áreas, pero hay muchas cosas muy específicas que nunca hemos hecho en cada una de las diferentes áreas, porque como les digo, lo que nosotros más nos basamos es en el uso de las herramientas que nos provee la metodología científica, la metodología de la investigación en psicología. Hay unas cosas muy aplicadas que no hemos trabajado, por ejemplo, pues psicoterapia como tal, así ya especializada en problemáticas como lo familiar y cuestiones así, pues en realidad no son servicios que nosotros ofertemos, aunque sí ha habido momentos en los que algunos de nuestros colaboradores durante un tiempo daban esos servicios, pero pues por diferentes razones, por cuestiones, por ejemplo, de que en un momento estuvimos hasta colaborando con alguien con una psicóloga que era de Argentina y después ella se regresó a Argentina, entonces pues ya dejó de ofertar ese servicio que era más especializado en psicoterapia. Y así en ciertas situaciones, pero hay muchas áreas, sobre todo las más especializadas, diría yo, de cada una de las áreas de la psicología que no hemos nunca pues tocado. Y lo más en la que yo les diría que más hemos trabajado, pues ha sido en la investigación como tal. Y aunque parezca mentira, yo creo que es mediante el uso de la investigación, bueno, es gracias a la investigación como tal que hemos tenido más trabajo. Mi experiencia en el campo laboral, así como egresado ya desde hace varios años y de haber estado, como les comentaba, colaborando con las escuelas. A este punto, por ejemplo, hemos hecho diagnósticos a más de 10,000 niños en la región de los Altos Sur. Y pues mi acercamiento a las diferentes instancias en donde se ofrecen servicios relacionados con la psicología y viendo un poco la experiencia de haber conocido tantos alumnos, porque pues mis papás son doctores en la universidad, porque pues yo también estuve ahí, es que donde más hemos encontrado un nicho es a través de usar la metodología y la investigación para resolver problemas en diferentes organizaciones y en diferentes ámbitos donde se requiere mucho más que estar pensando, por ejemplo, en buscar clientes o querer como poner o ofertar servicios así como a las empresas relacionados con la selección de personal o cuestiones así. Yo creo que es ahí donde más hemos
pues colaborado con diferentes instancias y tenido clientes pues como tal. Ok, y de hecho es muy interesante que se puedan seguir expandiendo porque creo que sí da para más, ¿no? También me es de interés porque a lo que se menciona ya tienen un tiempo con este recorrido de su organización. ¿Cuál es la dimensión de su organización? O sea, como no sé si tengan alguna noción de con cuántos colaboradores cuentan, porque ya mencionaron que algunos han entrado, algunos no. Mencionan también que es un trabajo inter y multidisciplinario donde ya no solo son psicólogos y que vemos profesionales desde que están en nutrición, no sé si cuentan con algún médico, hay maestros, hay doctores, etcétera. ¿Cuál sería esta dimensión con la que cuenta? Pues en algún momento éramos los tres iniciales que te había comentado, pero se han sumado algunos exalumnos de repente, pero no de forma permanente en el decir, todo el tiempo estamos trabajando juntos, sino por proyectos. De repente sale un proyecto en el que podemos invitar a más personas y se suman con nosotros, ya sean personas con las que hemos trabajado antes, personas de otras disciplinas. Hacemos el trabajo, entregamos el producto y terminamos. De repente, si hay otro trabajo adicional, se suman, buscamos más colaboradores y de esta forma. Permanentemente siempre estamos los tres, pero a la par siempre se suma alguien de acuerdo al proyecto. Y buscamos que la persona que se sume, aunque nunca nos hemos sentado a hablar sobre los valores en los que creemos o los que forma parte de la empresa, buscamos personas que coincidan con la forma en la que pensamos para trabajar de forma cómoda y que sobre todo sea serio, porque queremos evitar, por ejemplo, que de repente hagamos un trabajo que a Hermos sea la cara de ese trabajo y el trabajo no sea de calidad. Entonces, cosa que entregamos o cosa que tiene el sello de Hermos, nos comprometemos a que sea de mucha calidad. Y bueno, para darles, por ejemplo, un número, actualmente que estemos como de lleno e involucrados en los proyectos que estamos trabajando actualmente, pues somos 9 personas actualmente. Como les decía, actualmente hay una nutrióloga, un abogado, pero como decía, eso en general ha ido cambiando y muchas veces, pues como trabajamos más sobre proyectos, no tanto que tengamos como, por ejemplo, una oficina que sí la tenemos, pero que la tengamos como abierto al público y que estemos como nosotros todo el día intentando captar clientes o cosas así, no es así la forma en la que trabajamos, es más sobre proyectos, porque como la mayoría de nosotros ya estamos involucrados o tenemos relaciones o estamos involucrados en otras instituciones, pues por ahí salen los proyectos y es a través de Aermus que podemos muchas veces tener cierta autonomía y trabajar de manera más seria y, como les decía, conforme a lo que se requiere legalmente en ocasiones, ofertando el servicio. Ok, y en esta misma línea de la dimensión, no sé si cuenten como con alguna división de departamentos o áreas que se involucran en su organización, ya sea marketing o finanzas, administradores, no sé, ¿tienen un estilo tipo organigrama que presente su organización? Pues en algún momento lo teníamos, íbamos a ser como encargados de cada área, aunque todos colaboráramos en todos los proyectos, iba a haber como una especie de responsable para cada una de las áreas. Pero ese plan fue pospuesto principalmente por las formaciones de cada uno y más bien comenzamos, como dice Iván, a trabajar por proyectos. Por ejemplo, hace algunos meses, Diego se encargó de la capacitación para empresas. Ha estado en proyectos de capacitación sobre acoso sexual en el trabajo. Entonces, Diego es la cabeza de ese tema y normalmente si hay cualquier tema vinculado a ese, se encarga Diego, es quien planea el taller, quien va y lo ejecuta, pero a la par todos estamos enterados de lo que está haciendo, si necesita como auxilio o algún tipo de soporte para ya sea presentaciones, idas y todo, estamos ahí en comunicación continua. Pero sí, más que nada es por proyectos. Muy bien. Dentro de esta organización, corríjanme si me equivoco,
por lo que pude entender que mencionaba Iván, es esta parte de que el punto de convergencia es la investigación. Es lo que pudiera decirse que es su punto más fuerte, o cuál sería la fortaleza que tiene su organización como tal. Así es, de hecho sería tal cual eso, o sea, yo creo que como te comentaba, es justamente a través bueno, con el antecedente de que todos los involucrados estamos en diferentes instancias relacionados o haciendo investigación, es que hemos podido incorporarnos en diferentes proyectos, se nos ha solicitado nuestros servicios en diferentes cuestiones y mediante la empresa y la formalidad de estar constituidos es que pues convergemos y ofertamos y resolvemos estas situaciones para las que en diferentes ocasiones se nos ha requerido. ¿Qué otro tipo de fortalezas consideran que tiene su organización? Yo creo que las fortalezas tienen que ver con el tipo de personalidad que tenemos, porque hemos enfrentado ciertas crisis, obviamente. La pandemia fue una de ellas. De repente, cuando tienes demasiado trabajo es otra crisis, o al revés, cuando no hay tanto trabajo. Y nuestra forma de ser ha sido un factor, yo creo, muy importante para que nos mantengamos unidos, principalmente porque somos muy claros entre nosotros y evitamos ser, no sé si la palabra sea codiciosos. No queremos comernos el pastel solo, sino que si vemos un proyecto, intentamos sumar a los demás y pues evitamos cualquier tipo como de envidias o cosas así que de repente pueden pasar cuando trabajas con un grupo de personas. Entonces, siempre nos hablamos con claridad, cualquier cosa la expresamos de una manera respetuosa y pues al fin y al cuentas también somos amigos. De acuerdo. Y muy interesante lo que me mencionas de esta pandemia. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron para poder, de alguna forma, sobrellevar este obstáculo externo que evidentemente tuvo gran impacto en muchos niveles de la sociedad? Pues mira, yo te diría que como tal, a Hermus como tal, yo creo que la pandemia no necesariamente te diría que nos ha afectado a un punto en el que tuviéramos que replantearnos hacer como cambios muy drásticos en la organización. Incluso, pues, al ser un problema que pues también afecta en lo relacionado con la salud mental, podríamos decir, de la población, pues ahora se están abriendo oportunidad de colaborar en otros proyectos, de generar diagnósticos en ese sentido, de estar colaborando con algunas instancias, tanto públicas como privadas, para que se pueda dar una atención o una respuesta efectiva a esta problemática en diferentes ámbitos. Más bien, obviamente, yo diría que la afectación fue más bien, pues, como a todos en muchos otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Lo que sí te diría es que, pues, si bien no nos ha afectado al punto, como te digo, que cambia nuestra organización, pues sí ha cambiado un poco el tipo de cosas a los que ahora se nos requiere. Pues mientras que antes de la pandemia habíamos estado trabajando, por ejemplo, en generar diagnósticos en las instituciones educativas como tal, en las escuelas, ahora pues estamos viendo hace poco yo sobre todo he estado ya regresando a trabajar con las escuelas que estábamos trabajando de antes, y ahora el tipo de cuestiones que nos piden pues se han ido modificando. Entonces es adaptarse como tal a la situación de la pandemia respecto de las características que tienen las problemáticas que ahora atendemos, pero no tanto en que nos haya impedido o nos haya afectado como tal en nuestra organización. Muy bien, aquí va una pregunta un tanto doble, en el sentido de que me gustaría saber cuáles piensan ustedes que fue uno de los mayores retos que pasa un psicólogo que quiere iniciar en el mundo del emprendimiento,
¿Y cuál fue el reto que ustedes en este emprendimiento tuvieron mayor dificultad y que tuvieron que de alguna forma hacerle frente y poder resolver? Hay obstáculos de tipo interno y externo o cosas que te detienen. Algunas tienen que ver con creencias personales, con miedos, creer que no eres suficientemente bueno o compararte con algunas personas que sean especialistas o que ya tengan mucha experiencia y de alguna manera pues tener inseguridad para llevar a cabo proyectos. Esas son como las internas. Y externas pues pueden ser muchas amenazas. Ya incluye factores de tipo económico, sociales, la pandemia, cosas que te hacen decir, no sé si sea el mejor momento para emprender un proyecto. Incluso a veces tiene que ver con cuestiones que tú no puedes controlar. Hace poquito una alumna estaba diseñando un taller. Ella estaba emprendiendo de esa manera. Hizo un taller sobre un tema que se especializó en la licenciatura, que le tocó trabajar y empezó a ofrecerlo a varias escuelas. Llegaba, pedía una junta con el director y decía, mire, ofrezco este taller. Incluso lo planteaba de una forma bastante, pues, profesional, con una medición previa, una medición posterior, tratando de confirmar que lo que hizo funciona. Y generalmente tuvo respuesta negativa en las 3 escuelas que fue, pero en una de ellas le dijo, ¿sabes qué? Sí me interesa, nada más estamos en el trayecto en el que vuelven o no vuelven, no sabemos si va a ser presencial o virtual. Te doy oportunidad, pero o la paga va a ser muy poquita o de plano no va a haber. Esta chica se puso en contacto conmigo y muy triste me decía, profe, pues pasa esto, no sé qué hacer. Le pregunté si tenía otra fuente de ingresos, me dijo que sí, que por eso pues no era parte de la psicología, pero que estaba buscando obtener ya ganancias de lo que había estudiado. Mi consejo fue el siguiente: tú adelante, ofrece el taller. Es verdad que no te van a pagar lo que te mereces. Es verdad que podrías venderlo más. Es verdad que si alguien que pareciera que tuviera más experiencia ofrece esto, tal vez sería recibido de mejor manera. Y es probable que te cierren muchas puertas porque eres recién egresada. Pero lo más importante es que tengas paciencia y que procures de a poco seguir tocando puertas. Si en este momento te dan la oportunidad de ofrecer el taller así, dalo, haz lo mejor que puedas, pero recuerda, no lo des o digamos, ten tu sustento aparte. Si bien no es de la psicología, pues algo que te permita subsistir, independizarte de tus padres y seguir adelante. Y así de poquito comienzas. Iniciarás con un curso, puede irte muy bien y que te recomienden para otro, pero lo importante es no desesperarse y seguir tocando puertas, porque no siempre las personas más capacitadas o las personas que más interés tienen son las que están en los puestos importantes. Dígase en los ayuntamientos, en las direcciones de las escuelas, colegios, organizaciones. Tú puedes llegar con muy buenas intenciones y con proyectos muy buenos, pero esas personas que están encargadas de decir sí o no, puede que no estén interesadas en mejorar las condiciones en realidad. Entonces, lo importante es no desesperarse. Continuando con la pregunta de Luciano y comenzar con las respuestas que quizá no nos gustaría escuchar. Directamente en ese sentido, ¿qué tan diferente es la realidad a como nos plasman en la Universidad del Emprendimiento? Y en ese mismo sentido, pregunta para nosotros, o más bien la respuesta nos interesa a nosotros. ¿Se puede vivir de lo que nos gusta, de nuestros sueños? Mira, abonando, como tú dices, a lo que ya estaba comentando Ulises, a la pregunta del compañero y a lo que tú comentas, ha habido, al menos desde mi percepción, las cosas han estado cambiando últimamente mucho en cuanto a cómo se entiende el papel del psicólogo en el ámbito profesional. Y esto tiene que ver con cuestiones desde cambios por ejemplo, el plan de estudios, cuestiones que se han ido dando, pues, sociales, económicas, cuando nosotros, y yo creo que Ulises no me dejará mentir en ese sentido, cuando nosotros estábamos estudiando, esos términos como emprendurismo, y estas ideas como apenas estaban iniciando. O sea, yo creo que antes se veía más como
tú estudiabas psicología, podía ser que terminaras trabajando en alguna institución pública o que, por ejemplo, en alguna empresa te contrataran en el área organizacional, o podías tú salir y dedicarte a lo clínico teniendo un consultorio particular. Pero como tal, la idea de el emprendurismo y todas estas otras nuevas cosas que de repente ya se me pierden, que si el coaching, que si el esto y que si el otro, y que todo eso como que ha sido un fenómeno que ha explotado recientemente. Entonces, creo que mi percepción al respecto es que de repente esas visiones como de pensar que el papel que deberían de jugar los psicólogos en la sociedad es el de ser emprendedores y tener su negocio y no sé, yo soy muy escéptico, la verdad, y cuestionaría mucho esa visión. Yo creo que a final de cuentas, siendo la psicología el estudio del comportamiento humano, debería de buscar resolver problemas en ese sentido, en el objeto de estudio que tenemos. Y pues esos problemas están en muchísimos ámbitos de la sociedad, y la forma en la que nosotros de verdad nos podemos hacer con un capital que nos sea redituable a nuestro trabajo en ese sentido, no necesariamente creo que esté tan claro en el área, como les digo, del emprendurismo, porque por lo mismo que les comento, nosotros hemos estado sí se podría decir que es un emprendurismo porque pues tenemos nuestro logo, generamos nuestra marca, nos registramos ante un notario público, nos empezamos a administrar las cuestiones del SAT, los impuestos y todo eso, pero en realidad nuestro campo, el que tengamos trabajo, depende más de nuestra colaboración con las instituciones. Entonces, yo creo que deberían de ser los estudiantes que vayan egresando, y debemos de ser en general los psicólogos, todavía no perder ese espíritu crítico ante estas ideas que les digo pululan de pensar que uno va a tener su negocio y que la psicología es como tal un negocio. O sea, pues somos científicos, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y los científicos deberían de estar ahí utilizando sus conocimientos para resolver problemas en diferentes áreas. Tal vez yo sigo un poco con la filosofía de que pues fui estudiante de una universidad pública, mis papás han trabajado todo el tiempo en una institución pública, entonces siento que es por ahí el quehacer que se debe de perseguir por parte de los psicólogos, el seguir estando involucrados en cuestiones que resuelvan problemas sociales, que contribuyan a la sociedad, porque a final de cuentas, pues, el que nosotros hayamos podido ser psicólogos tuvo que ver justamente con esta estructura de la sociedad que es la universidad, que pues es algo público y colaborativo entre todos los miembros de la sociedad. Entonces, básicamente, Iván, ese proyecto que ustedes están desarrollando va encaminado más que nada al aporte desde la psicología científica rigurosa, encaminada a digamos, un emprendimiento social, ¿no? ¿O si iría por ahí? Pues es que te digo que eso de emprendurismo es un concepto que de repente siento yo que a lo mejor a mí se me escapa un poco captarlo como tal, porque que te digo, cuando yo estaba en la universidad, que no fue hace tanto, eso estaba iniciando. O sea, yo nunca tuve una clase en donde, digamos, el emprendurismo del psicólogo. No, no vimos ese tipo de temas, eran incipientes, como te comento, o sea, el uso de esos términos. Yo creo que, como te digo, los psicólogos, si lo vemos desde el área de la psicología, porque obviamente, pues, evidentemente que la psicología nos da herramientas que pueden ser aplicables en muchas áreas y tú puedes ser empresario o algo así, pero yo, por ejemplo, me considero que mi profesión no es la de un empresario o no soy un emprendedor. Yo soy un psicólogo, así es la profesión que yo identifico que ejerzo, y como psicólogo, pues he trabajado en diferentes ámbitos, pero lo más importante que es el trabajo rector es el uso de los conocimientos y de las metodologías de la ciencia y la psicología para resolver problemas en ese sentido. Y realmente es muy interesante lo que mencionas, debido a que
Al menos a nosotros nos ha tocado desde que iniciamos este proceso de nuestra formación, nos han tratado de vender la idea de tener un changarro de una forma u otra, para ponerlo de manera coloquial, tener un puesto, un trabajito o algo. Pero lo más interesante, como lo mencionas, es que ahora le están dando los tintes de querer vincular este trabajo, este changarro, de una manera un poco más profesional, que es cuando se le pone o se le titula el emprendedurismo del psicólogo, ¿no? Más bien el del qué hacer, cuál es nuestra labor y darnos más que nada un lugar. Creo que es bastante interesante. Sí, yo creo que, por ejemplo, y abonando a lo que comentaban de qué recomendación le daría a los nuevos estudiantes, pues en mi experiencia que busquen organizarse, que busquen agremiarse. No sé si con la búsqueda como te digo, hacer un emprendimiento y poner una empresa, un negocio para tener muchísimos clientes y hacer muchísimo dinero. Más bien siento que lo que sí es muy importante, porque eso ha sido una de las fortalezas de nosotros, es que busquen colaborar con otros psicólogos y con otros profesionistas y que busquen organizarse para de alguna forma ser más sólidas las aportaciones que puedan hacer a las diferentes instituciones o con las diferentes personas con las que puedan trabajar. Entonces, que no lo vean de repente, por ejemplo, eso sí, creo que es algo muy común. Uno va pensando, y eso es un poco de lo que critico yo como de estas filosofías, estas ideas del emprendurismo, como que uno va queriendo buscar así como de yo tengo este plan y entonces no se lo voy a compartir a nadie, no le voy a decir a nadie, estas son mis propias ideas y yo con esto voy a hacer un montón de dinero. No, yo diría que eso olvídense, o sea, la realidad es que hay que salir a colaborar con las personas, ir a tocar puertas a las instituciones. Nosotros hemos estado muchísimas veces sentados ahí en las sillitas esperando a que nos atiendan durante horas en escuelas, en las diferentes instancias del municipio, en empresas, hemos estado haciendo llamadas, hemos estado haciendo un montón de cosas y creo que pues para eso se necesita colaborar sobre todo, no tanto como el querer tener un plan maestro, un algoritmo secreto que te va a permitir hacerte con un montón de clientes. Creo que eso al menos yo siento que a lo mejor para otros ámbitos de la economía del mercado, pues sí, puede, pero siendo realistas y viéndonos como psicólogos, me parece como muy descabellado pensar que puedes hacerte de un negocio en la psicología que te vaya a retribuir con millones y que entonces vaya a haber una empresa de psicólogos, casi como que ellos vayan y hagan un montón de cositas a otros lugares. No sé, eso lo veo la verdad muy, muy difícil. Creo que se nos sigue requiriendo mucho más en las instituciones públicas y en la resolución de problemas que son sociales. Una pregunta para el doctor Ulises, que como profesor está viendo varios alumnos, no sé cuántos semestres, años ya tenga, pero cree que los alumnos en este sentido que menciona Iván se están haciendo más chacharacheros a tal grado de convertirse en un Watson corrido que se convirtió en mercadólogo. Es decir, los alumnos están convirtiendo en personas que quieren vender algo o que realmente le interesa el conocimiento y por el conocimiento trabajan. Bien, es que ahorita con lo que mencionaba Iván, digamos que no creo que el emprendurismo esté mal, pero entendido de cierta manera. Porque a la palabra emprendedor, emprendurismo, eso, tenemos unas creencias asociadas que no compartimos o no estamos del todo de acuerdo. Porque se asocia con el échale ganas, con el levántate temprano para hacer las cosas bien, como con el de el que es pobre porque quiere. Con esas cosas se asocia el emprendurismo, con el ser valiente, animarte y esto, pero poco se habla de repente de los capitales culturales, económicos que tienen acceso a las personas como para poder emprender. Entonces, quizás esa palabra de emprendurismo por eso nos genera tanto ruido, pero si la entendemos como esa capacidad de animarte a emprender proyectos a partir de lo que estudiaste,
digamos que estaríamos totalmente de acuerdo y sobre todo si están encaminados a la solución de problemáticas sociales. Yo en los alumnos, que era la pregunta que menciona Joel, veo una preocupación constante sobre el egreso, porque poco se habla en la carrera sobre las dificultades que puede existir, ya sea al entrar al mercado laboral, y de aquellas cosas que debes de hacer para enfrentarlas. Digamos que está en el imaginario colectivo de que cursas tu licenciatura y terminando va a estar un trabajo esperándote y pues eso no ocurre. Y quizás parte de nuestra formación debería incluir pues la forma de sí buscar generar proyectos por uno mismo, pero a partir de lo que sabes y no como una especie de gurú o como si van buscando la ecuación mágica para obtener ganancias y que lo único que te importe pues sea obtener dinero. Sí, es muy importante, pero pues como dice Iván, somos psicólogos al fin y al cabo. Entonces, un psicólogo en ese sentido no es tanto que esté peleado con el dinero, sino que tiene que aplicar sus conocimientos y de base en eso, emprender. Sí, exacto. Digamos que es válido emprender, comenzar proyectos nuevos, es lo ideal en este momento cuando no está la claridad como para ser un asalariado o entrar a un trabajo así directamente. Entonces, si por ejemplo tú durante la licenciatura estuviste en prácticas profesionales en una empresa, varias veces tuviste que hacer presentaciones sobre manejo de personal, clima laboral, y digamos que terminaste sabiendo más de lo normal sobre esos temas, pues yo no vería descabellado que hicieras un emprendurismo diseñando un taller para, qué sé yo, forrajeras de la región para mejorar el problema del clima laboral o para mejorar distintas cuestiones que te tocó ver a ti en las prácticas profesionales. Eso sí lo considero un buen emprendurismo, es decir, te especializaste en algo, te diste cuenta de un problema, estás buscando cómo solucionarlo. Incluso buscar la manera de ayudarte entre compañeros. Si detectaste en tu generación a alguien que era quizás muy bueno en la presentación de temas, hablas con él, oye, ¿cómo ves? Veo esta posibilidad, te late, sumar a más personas y tratar de darle solución. Entonces, creo que sí, sí va por ahí, Luciana. Muy bien, y ya para ir cerrando, no sé si gusten compartirnos alguna conclusión o algo que se queden de todo esto que hemos platicado en esta entrevista. Pues, ¿qué te podría decir como conclusión? ¿Qué me gustaría compartir? Me gustaría que alguien me hubiera dicho si cuando estaba en su situación? Eh, pues me gustaría compartirles, por ejemplo, un tanto mi experiencia, como les digo, parte del trabajo que hemos hecho como a Hermus y como les decía, tanto como investigadores, como estudiantes, como en esta parte de seguir desarrollándonos profesionalmente, algo que me he dado cuenta es que nos hace falta a los psicólogos bastante especialización. Eh, Porque hay muchas áreas en las que hay muchas oportunidades y que son problemáticas muy que todo el tiempo, incluso en la carrera las escuchamos, nos acercamos a ellas, pero en nuestro contexto hacen falta especialistas, o sea, hace falta especialistas en cuestiones centrales y muy serias como puede ser la atención a la violencia doméstica. Y no nomás, y hablo de especializarse porque lo que yo he tenido como experiencia es que estos son problemas bastante complejos que no cualquier profesional, un recién egresado puede enfrentarse y creer que tiene las herramientas para solucionar ese tipo de problemáticas. Entonces se necesita cada vez más especialización. Esto muchas veces, pues, puede ser como complicado, yo lo entiendo, para muchísimos estudiantes. Yo he sido privilegiado con haber crecido en un ambiente rodeado de profesionistas, pero especializándonos, seguir teniendo experiencia, porque sí hay un gran vacío en muchas áreas que ya cuando
hemos trabajado en diferentes proyectos, hemos detectado grandes problemáticas en diferentes poblaciones. Constantemente nos topamos ¿y esto a quién? O sea, ¿y esto quién lo va a atender? O las mismas instituciones te dicen, es que no tenemos quien atienda esas problemáticas aquí. Muchísimas áreas, de trabajo con adicciones, trabajo como les decía, de la violencia. Muchas áreas siento yo que ahí, más que incitarlos a que salgan y pongan un negocio o hagan yo a lo mejor buscaría medio seguir de alguna forma, sí, buscando tener un dinero, el trabajo, que les permita a lo mejor seguir en este proceso de independizarse, de seguirse desarrollando, pero también busquen seguirse formando en la psicología, porque pues sí siento que está bastante desfasado el nivel que tenemos en general los psicólogos y la seriedad de las problemáticas a las que nos estamos enfrentando. ¿Algo más que les gustaría agregar, profesor Ulises, o ya damos por concluido? Pues yo nada más agradecer porque el espacio para la reflexión es bastante importante y hicieron también que nosotros pues repensáramos algunas cosas de Hermus que faltan y que debemos continuar. Muchas gracias a ustedes. Sí, fue algo bastante enriquecedor. La verdad, estos comentarios de profesionistas que ya están desenvolviéndose en el campo de la psicología, a nosotros nos nutre para seguir formándonos y tener esta motivación para seguir hiperespecializándonos y continuar con esa trayectoria que nosotros hemos decidido dentro del ámbito académico. Yo agregaría que pues esta faceta utilitarista que a lo mejor pueda haber en el contexto de lo académico, inclusive de lo económico y lo político, pues no desfase la formación que tiene que tener el psicólogo con estas, digamos, ideas que le venden a uno de que sal inmediatamente de la carrera, consigue un trabajo para que emprendas y pues, pongas su negocio y te desfases de lo que es como tal la psicología. Totalmente de acuerdo. Y pues muchas gracias por permitirnos tener esta reunión y hablar de su organización. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos. El mundo del emprendimiento tiene dos vías, una centrada en la efectividad, calidad y velocidad en la que puede satisfacer necesidades con el fin exclusivo de obtener ganancias monetarias. Y la otra, si bien también procura tener cuidado con lo que se ofrece, esta tiene la peculiaridad de ser más humana. Entendiéndose por humana aquella cualidad que esté en función de mejorar una necesidad urgente. En términos sociales, el emprendimiento social embona perfecto en esta descripción. El valor del ser humano está por encima de las ganancias y placeres de lo económico. El conocimiento debe brotar desde un afán de aliviar a las personas sus dolores y malestares físicos y mentales, no en virtud de lo que el sufrimiento ajeno represente monetariamente para quien ofrece los servicios. Las personas, al cosificarse, hacen perder la honestidad profesional, puesto que primero está atender desde la formación recibida y la calidad. Ciertamente existe una necesidad de alentar a jóvenes mentes universitarias con el deseo de emprender, que tengan un enfoque en aquello en lo que se han profesionalizado, y evitar esta incongruencia de incursionar en un área que tenga poco o nada que ver con aquel camino que escogieron con el único fin de obtener dinero. El emprendimiento en psicología es el posicionamiento de capitalizar los conocimientos científicos de la disciplina para disponerlos al servicio público general. Si bien el dinero no necesariamente tiene una connotación peyorativa, este debe de concebirse como una herramienta que te impulsa a independizarte, generar nuevos proyectos y coadyuvar a necesidades de índole social. Así seas un dentista, un ingeniero, un médico o un psicólogo, uno no puede deslindarse de su humanidad. Parece una iniciativa importante al buscar un beneficio mutuo entre el psicólogo como negociante y el cliente. No obstante, permite a su vez el posible desplazamiento de una formación científica apropiada. En estudiantes universitarios y académicos se llega a eclipsarse la aportación del psicólogo por los recursos de las instancias necesarias para emprender.
El pobre no es pobre porque quiere, el pobre sigue siendo pobre porque los factores ambientales lo han coaccionado a permanecer dentro de esa clasificación social. Emprender ciertamente puede impulsarte a tener mejoras más que satisfactorias en las necesidades básicas de la vida, pero esto nunca fue, ni es, ni será fácil. Dejemos de dar soluciones ideológicas a problemas materiales. Es categórico de que exista un énfasis a la ayuda humanitaria en las nuevas iniciativas del emprendimiento. Muchísimas gracias, Grupo Aermus, por brindarnos su tiempo Y sus conocimientos, que sin lugar a dudas para nosotros es algo invaluable.